Buenas noches, bienvenidos a Saludable. Hoy tenemos un saludito especial a las enfermeras y enfermeros porque ayer 12 de mayo fue su día, sobre todo ahora que nos están siempre y nos siguen cuidando. También vamos a saludar a las fonoaudiólogas que 12 de mayo también ayer fue su día, así que saluditos para ellos. Y les voy a contar que tenemos hoy en entrevista online a Marcelo Stajan. Él es otorrinolaringólogo, especialista en voz, en laringe. Nos va a hablar en prevención de este tema y también nos va a contar sobre, en cuanto a coronavirus, el síntoma de pérdida de olfato. Bueno, estamos con Marcelo Stajan. Él es otorrinolaringólogo, especialista en voz y voz profesional. Hola Marcelo. Hola, ¿cómo andás, El? ¿Todo bien? Bien, Feliz día ante todo. gracias, gracias. Bueno, fue hace poquito el día de la fonoaudióloga, así que, bueno, le contamos a la gente que, bueno, trabajás en Buenos Aires, en CEMIC, siempre, bueno, en el tema de laringe y voz. Y, bueno, te queríamos preguntar sobre, bueno, ahora con el tema de coronavirus, sabemos que hay un síntoma nuevo, escuchamos que eh, se puede dar la pérdida de olfato como síntoma. ¿Cómo es eso, Marcelo? Sí, mira, con esto del coronavirus, desde que apareció el virus, cada día va cambiando las cosas. Y hace más o menos los primeros días de marzo empezaron a aparecer reportes en Europa y en China sobre que hay pacientes que empezaban a tener durante el transcurso de la enfermedad y antes, pérdida completa, abrupta del olfato y del gusto, o sea, una hiposmia y una ageusia. Se empezó a notar, hasta que empezaron a haber tal cantidad de casos que al día de hoy es uno de los síntomas a tener muy en cuenta para sospechar que un paciente está infectado de coronavirus. Más, el último protocolo que se aplica acá en la Argentina es si una persona pierde abruptamente el olfato y por 3, 4 días no lo recupera, esa persona tiene que hacerse un test de coronavirus, de detección de coronavirus. Aparentemente, ¿cómo? No, digo, por ahí pierde el olfato y no es que esté resfriado ni nada, es una pérdida de olfato repentina. Claro, es una pérdida de olfato bien marcada. No es eso que estoy un poco resfriado con moco y no siento bien. Es completamente no sentir absolutamente nada. Y es en forma abrupta. No es que va aumentando. Más, aparentemente el virus tendría cierta afinidad por los receptores olfatorios que están en esta parte de la nariz y ahí bloquearía el olfato. O sea, hoy en día es un síntoma muy precoz de una posible infección por coronavirus. Hay que tenerlo muy en cuenta, como la fiebre y como la dificultad respiratoria. ¿Que se puede dar solo también, Marcelo? ¿Puede ser que yo tenga esa dificultad y no esté teniendo fiebre? O sea, sería un síntoma como... Exactamente, es lo que dije recién. Hoy en día se le da tanta importancia a ese síntoma que con el solo hecho de perder el olfato así abruptamente y no recuperarlo en 3, 4 días, ese paciente se tiene que hacer el test del coronavirus porque puede ser un paciente asintomático, o sea, asintomático entre comillas, no tener fiebre, no tener dificultad respiratoria, pero sí tener la enfermedad. este síntoma. Contanos un poquito cómo sería el tema, cómo repercute en tu especialidad. Bueno, sabemos que por dónde se contagia este virus, así que es muy importante en tu especialidad. Ojos, boca, en realidad nariz y boca. Nariz y boca y ojos, sí. Lamentablemente para nosotros, para los otorrinos y más para los laringólogos, el virus penetra principalmente por boca, por la mucosa. O sea, la mucosa es la piel que tenemos por dentro, que recubre los órganos,
por la mucosa nasal y también por la mucosa conjuntival, que es en los ojos. Con lo cual, digamos que la otorrinolaringología es una de las especialidades más afectadas en esta pandemia. Más los primeros reportes de médicos fallecidos en China, en esta ciudad de Wuhan, o como se pronuncie, fue otorrinolaringólogos fallecidos. A tal punto, como recién comentaba en otro lado, yo hace más o menos 50 días que no realizo casi estudios de laringe y de la voz, y estamos viendo de a poquito ver cómo generamos un protocolo para poder empezar a realizarlo con toda la seguridad para nosotros y para el paciente. Claro, no están realizando fibroscopías, pero lo que no quiere decir que el paciente tiene alguna dificultad y te lo puede consultar. ¿Están trabajando de qué manera? ¿Telemedicina? O sea, estamos haciendo, tanto en el CEMIC como en mi consultorio particular, se trabaja a través de telemedicina, que es lo que después de esta pandemia se va a terminar imponiendo y ser parte de la vida cotidiana en muchos sentidos. O sea, si un paciente nos puede consultar cualquier tema de otorrinolaringología, hay dos maneras, o por teléfono o por sistemas así de videollamada, se le hace la consulta, algunos prepagos lo autorizan, otros no, ese es un problema. Ejemplo, algo fundamental en el tratamiento de la voz es la fonoaudióloga, la terapista de voz, y hoy en día, excepto una obra social, ninguna obra social, como se dice, acepta el tratamiento online. Sí. Con lo cual eso es algo muy, muy trágico, diría, porque sí, se está trabajando para es parte fundamental del tratamiento. Claro, se está trabajando para eso porque sí, las fonos estamos trabajando online, pero bueno, se está luchando por este tema de las obras sociales, que también lo... Y así un paciente que necesita, ejemplo, el otro día, un paciente que notábamos con ciertos síntomas de obstrucción, de una difonía progresiva que no va mejorando así con la medicación, a ese paciente sí se le hace una fibroscopía porque está dentro del protocolo. Pero lo que no se está haciendo los controles habituales. Todo lo que se pueda resolver por telemedicina, se resuelve por telemedicina y se posterga todos los estudios para cuando por lo menos baje el pico, o sea, pase el pico para ver cómo estamos parados. Pero una urgencia se atiende lo mismo que la cirugía programada. La cirugía programada está suspendida por varias razones. Primero, porque no es urgente, y segundo, porque en plena pandemia, ¿qué quiere decir esto? En plena circulación del virus, el virus está circulando entre las personas, contagiarse en un posoperatorio de una cirugía de no un apéndice, digamos que es una urgencia, de una cirugía de una hernia no complicada, de cualquier cosa que podría postergarse, aumenta mucho la mortalidad de la cirugía. O sea, se puede complicar mal contagiarse en un posoperatorio. Por eso, por lo menos en Capital, casi todos los sanatorios importantes no están haciendo cirugías programadas, sí cirugías de urgencia. Eso no se discute. Claro, sería más complicado después. Es que contagiarse el coronavirus en un posoperatorio de una hernia es complicado. Contagiarse el coronavirus en una cirugía en donde nosotros trabajamos en el mismo lugar por donde entra el virus es abrirle las puertas para decirle, métete por acá. Tal cual. Por eso hemos hecho, creo que en toda esta pandemia hice 5 cirugías, traqueotomía, cambio de válvulas, un absceso cerebral que había que sí drenarlo por vía nasal, todo, sí, poquitas cosas que no pueden esperar. Claro, urgencias. Tomando todas las precauciones. Urgencias. Bueno, recién hablaste de los tratamientos fonoaudiológicos y bueno, otorrinos y fonoaudiólogas trabajamos un poquito en equipo en esto. Yo
Un poquito no, es fundamental trabajar en equipo. Es No, no es un poquito, es parte, la fonoaudióloga es parte fundamental del equipo, por lo menos del trabajo en la voz, es parte fundamental. La fonoaudióloga que se dedica a audiología, para un chico o una persona que esté implantada, es fundamental en la recuperación. O sea, no es un poquito, es una unidad, la Trabajamos fono en con el equipo, laringólogo. digamos. Sí, Sí. bueno, yo por ahí estoy en este tiempo en contacto con el CEMIC, con vos, con María Viti, bueno, con la Fono, Pili, Bertuzzi, porque, bueno, estoy capacitándome un poco con ustedes y aprendiendo en los Ateneos, y bueno, por eso sí o sí te quería llamar y charlar un poquito bueno, ahora de coronavirus, y bueno, de la importancia también de la prevención en cuanto a la voz, ya sea las fonoaudiólogas, bueno, intervenimos cuando hay una patología, pero también educamos la voz para que esto no llegue, ¿sí? Hay como muchas cosas para tener en cuenta, por ahí en qué momento consultar el paciente, qué síntoma puede tener, no naturalizar por ahí una disfonía, como para ir a consulta, Marcelo. Buena pregunta. Mira, a ver cómo lo podemos resumir. Hay ciertos síntomas que ahora, siempre, pero ahora más hay que tener cuidado. Una disfonía que vaya en progresivo aumento o que aparezca y no se vaya por más de una semana, 10 días, 12 días, es obligación consultar a un médico, principalmente a un laringólogo. ¿Por qué? Porque, digamos, puede ser porque gritamos, no, ya hoy en día ya no estamos gritando goles ni nada, pero No en este momento. no, porque gritamos y quedamos difónicos, perfecto, sí, puede ser una laringitis, se inflamó y quedamos difónicos. Ahora, si eso dura, algo está pasando, y lo peor que puede pasar es que sea algo tumoral. Entonces, una consulta después de 10 días de una disfonía es absoluta. Que te quedes, que te esté empezando a costar respirar, pero no respirar falta de aire, es que empieces a hacer como un pequeño ruido cuando respirás, que no viene del pulmón, que viene acá del cuello, también es para consultar. Cuando empezás a tener problemas para tragar, para deglutir, también hay que consultar al otorrino. Acuérdense que este tema de la deglución, la laringe y las cuerdas vocales, la función principal de las cuerdas vocales es prevenir que el alimento entre a la vía aérea. La voz viene después. Entonces, cualquier síntoma de eso es obligación consultar. En este momento, con teleconsulta, y el médico en ese momento va a ver si es necesario hacerle una fibroscopía ahora o se puede postergar. Pero eso es fundamental. Son, digamos, los tips para hacer una disfonía que dura más de una semana, 10 días, sí o sí hay que consultar. No hay que quedarse, ya va a pasar. Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral.
Remueva todo objeto que pueda contener agua acumulada en su casa, patio y jardín. Mantenga los ambientes limpios y protegidos contra mosquitos. Utilice repelente en grandes y chicos. El peligro aún está entre nosotros. Vencer al dengue depende de todos. Si tenés síntomas respiratorios y fiebre, llama por teléfono al 02326 500 600. Te va a atender un médico y te va a hacer algunas preguntas y va a poder aconsejarte de qué es lo que tenés que hacer. La mayor parte de los casos de coronavirus van a poder manejarse de esta manera sin necesidad de saturar los consultorios y las guardias hospitalarias. Para evitar que el coronavirus circule entre nosotros, recordad que algunas medidas son muy importantes, como lavarnos las manos frecuentemente, ventilar siempre los ambientes, no tocarnos la cara antes de lavarnos las manos, evitar el saludo o estornudar siempre en el pliegue del codo. Cuidemos siempre a los adultos, sobre todo de mayores de 60 años, que son los más expuestos. Evitemos con ellos los abrazos, los besos, llevarlos a lugares concurridos. Si te cuidas vos, cuidamos a Areco. Evitar la circulación del coronavirus es nuestra responsabilidad. Quédate Quédate en casa. Bueno, y se realizan los estudios, y porque por ahí hay gente que dice, bueno, no consulto, porque por ahí los profesionales de la voz, especialmente, por ahí acá hay muchos docentes en Areco con nódulos, esos son los o pólipos, algunas de las cuestiones que trabajamos acá, y a veces tienen miedo de decir, bueno, no, porque me van a operar, y no siempre es algo para operar, a veces se puede hacer tratamiento. Bien, los docentes sí son lamentablemente los docentes de acá en la Argentina, y te diría que también en muchas partes del mundo, sufren bastante trastornos en la voz por una simple razón. En los profesorados se les enseñan cómo impartir las materias, cómo educar, qué técnicas docentes, educativas aplicar, pero no les enseñan cómo manejar su voz. Esto que vos decías antes, cómo entrenar su voz. Y el docente está hablando, imagínense un docente, un aula de 30 personas, de 30 chicos que están todos gritando, que no está sonoamortiguada. Las aulas en la Argentina no están preparadas para absorber el sonido. Más, algunas con las ventanas abiertas, con el ruido del patio, con el ruido de la calle, la docente tiene que estar hablando por encima de todo ese sonido, con lo cual es lógico que empiece a tener problemas, más si no está entrenada. Entonces, consultar siempre que hay que consultar. A ver, yo a los docentes también las pongo dentro de los profesionales de la voz, porque utilizan la voz para trabajar. No es justo la definición, porque un profesional de la voz sería un cantante, un locutor, que lo único que hace es trabajar con su voz. Pero así como los cantantes, como los locutores, se entrenan, estudian y constantemente se están controlando la voz. Ejemplo, la mayoría por lo menos a todos los tengo bien cortitos, de los cantantes que yo atiendo, una vez por año, aunque no tengan nada, consultan y se hacen un chequeo de sus cuerdas vocales, para poder estar bien. Yo lo comparo a hacer el service del auto. Sabemos que el auto está bien, pero le hacemos el service para que siga estando bien. Eso es así. Los docentes deberían hacer también así los chequeos, deberían ser obligatorios. Pero no hay que tener miedo, porque aunque a mí me gusta operar y es algo que me fascina, como dije antes, trabajar en equipo con las fonoaudiólogas y con fonoaudiólogas especializadas en la voz hace que muchas de esas cosas mejoren. Tomando el ejemplo de nódulos o pólipos, que es casi lo mismo, con pequeñas diferencias, esas se producen por fonotrauma, que quiere decir por el choque de las cuerdas vocales, por el mal uso de la voz. Entonces, uno puede, doy este ejemplo, a uno le gusta usar los zapatos al revés,
zapato nuevo al revés. Le encanta. ¿Qué es lo que va a pasar? Le va a empezar a salir callos en los pies. Le va a empezar a doler mucho, mucho. Va a llegar un día que no va a aguantar más, va a ir a un traumatólogo y se los va a operar. Le va a quedar el pie todavía mejor que antes. Pero si esa persona sigue usando los zapatos al revés, le va a volver de vuelta. Entonces, la primera parte del tratamiento es reeducar a la persona para que deje de tener esos vicios al hablar, el chocar mucho, el empezar así, hola, o sea, largar toda la energía de golpe y un montón de cosas, postural, todo. Y si después con eso no afloja esos nódulos, esos pólipos o lo que tenga, sí se opera, y la cirugía en manos de médicos especializados en la voz es casi sin riesgo. La voz queda bien, sin problemas. Más, los cantantes, el último caso antes de la cuarentena, operé una cantante profesional, no puedo decir el nombre por obvias razones, que con un pólipo lo operamos, creo que un 26 de diciembre, creo, y el 21 de enero estaba ya arriba de un escenario de vuelta. Bárbaro. Claro, Entonces, eso siempre que uno consulte. No es problema. Por eso ¿Cómo? la importancia, digo, de consultar con un especialista, ¿sí? Con un laringólogo, que obviamente si hay que operar es importantísimo, que esté especializado en el tema, como, bueno, ustedes que están en el área de laringe, ¿sí? Son otorrinos especializados en este tema. Por suerte ahora los docentes en el terciario están poniendo materias o talleres relacionados con el uso de la voz. Obviamente, como vos decías, los profesionales de la voz, como cantantes, locutores, ellos tienen mucho entrenamiento. El docente, por suerte, ahora en la formación se está empezando en algunos lugares a incluir. Sí, en algunos lados sí. Porque en la provincia de Buenos Aires, sí, acá, a través de Marita Dalmazo, que es una fonodióloga, estuvimos que están con Marita tratando de en un implementar. programa. Bien. Están empezando a tratar de implementar esto tanto en el pregrado como en el posgrado, porque no hay que olvidarse también, uno está trabajando una carga horaria muy importante y deberían tener chequeos constantes para ver, no para tratar de decir vos ya no trabajás más, sino para encontrar esas pequeñas alteraciones bien chiquitas y poder tratarlas rápidamente. Claro, a tiempo. Y hacemos prevención y tan importante la formación, el control, bueno, todos los profesionales de la voz, no olvidarse de, bueno, tus recomendaciones en cuanto a la prevención y a la consulta temprana, que es lo que va a hacer que también sea más eficaz esa evolución. Y si me dejás agregar algo importantísimo en prevención, sí. Hay que hidratarse constantemente. Fundamental. O sea, piensen que en las cuerdas vocales es como una V que va chocando así. Piensen que el agua es el lubricante de esa zona. Es como si fuera un motor que no tiene aceite. Va a funcionar, pero va a empezar a aparecer rajaduras, todo en el metal. El agua es fundamental. Ustedes ven hoy en día que en las radios uno ve a los locutores, todos van a ver que todos tienen su vasito de agua, su botellita de agua. Muy bien. Y están tomando sorbitos de agua todo el día. Es lo mejor. Es lo mejor, y van a ver cómo mejoran. Más, yo tengo una anécdota que hace 2 años, en un colegio muy importante acá de Capital, me invitaron para dar un seminario sobre el cuidado de la voz. Estaban todas las docentes, eran como 50 docentes que estaban dando, y como insistí tanto en esto, las autoridades del colegio agarraron, y para el Día del Maestro le regalaron a cada docente una botellita con el logo del colegio. ¿Qué me dicen? Entonces todas las maestras estaban tomando agua constantemente, mientras dan clases, mientras están en los recreos. Sí me decían que era el problema después en los recreos, la cola para el baño, pero no importa. Pero con eso,
con eso, después me contaron, después de un tiempo, vieron que disminuyó el ausentismo escolar de los docentes. Con solamente eso, porque empiezan a tener menos problemas. Miren con qué poco, con agua, económica y natural, mejor imposible. Bien hidratadas, sí, bien hidratadas las cuerdas vocales. Bueno, 3 litros de agua por día. 3 litros. 3 litros de agua por día. Algunos decíamos 2, 2,5, bueno, ahora... No, yo soy 3. Un poco más. 3 para que lleguen para a que los lleguemos 2, a esto. Sí. Bueno, el mes pasado fue el Día Mundial de la Voz y tuvimos a Marita Dalmazo acá dándonos estos consejos, y como decía Marita, el agua es agua, no es, bueno, pero tomé otras cosas, tomé mate, tomé jugo. El agua es agua. Sí, principalmente para los jóvenes, el vodka, aunque es transparente, no es agua. Tal cual, importante. Bueno, obviamente no fumar también, me hiciste acordar con el tema del alcohol y el cigarrillo, que son un montón de cosas que uno les va aconsejando a no fumar, no hablar o evitar hablar en ambientes ruidosos. Tal cual, por eso las condiciones adversas del docente, ¿no? Que es una de las cuales... El ruido ambiente. El docente, lamentablemente, lo digo lamentable porque diría trágico, no tienen, para el cuidado de la voz, no tienen nada de seguridad. Y esto pasa tanto en lo público puede estar un poquito más acrecentado, pero también en lo privado. No es público y privado, en los dos pasa lo mismo. Y más, si me dejas agregarte algo, ahora muchos docentes, y lo sé porque mi hija es docente, mi mujer docente, esto de dar clases online hace que estén gritando más, porque la pantalla da la sensación como que la persona está muy lejos, entonces uno automáticamente eleva la voz. Y si ven, tanto Silvina como yo usamos auriculares y con el micrófono. ¿Por qué? Porque al escucharnos bien, no aumentamos, no elevamos la voz. Entonces empiezan a haber muchos trastornos de la voz en docentes por estar dando clases. Sí, ahora todo el mundo que no están habituados. Ahora es como general, porque hay mucha gente que está con trabajo online. Estuvimos hablando de voz online con Marita también, y la verdad que está bueno recordar este tema porque es importante que hoy un montón de gente está así, trabajando online, y bueno, uno no está preparado, es como que nos vamos adaptando. No, porque uno se tiene que preparar al medio, uno se tiene que acostumbrar a esto, al medio, el hablarle a una cámara y no hablarle a personas. Sí, tal cual, hay que adaptarse a todo. Uno tiene que estar entrenado para regular el volumen de la voz. Bueno, Marcelo, gracias por tus consejos, por tus orientaciones, la verdad que un placer hablar con vos. Nos estamos viendo en las capacitaciones y los ateneos allá en el CEMIC, que nos estamos viendo muy seguido, porque bueno, todo lo que hacen y organizan, ahora seguramente va a ser online, el próximo, sí, que ya están organizando, así que estaremos ahí también. Un placer hablar con vos, muchas gracias. Igualmente, un saludo a todos. Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral.
Ante tanta noticia, un poco de información. Coronavirus. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Contagio. Se puede contraer por contacto con una persona infectada a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca cuando se tose, estornuda o exhala. El contagio se produce al inhalar estas gotículas o al tocar objetos en los que hayan caído y luego tocarse los ojos, nariz o boca. Prevención. La principal protección es lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. El riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por el contacto con objetos como monedas, billetes o tarjetas de crédito es muy bajo, ya que el virus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más. La solución siempre es prevenir, y para eso debemos informarnos. Mi consejo del día es: hidratate mucho, 3 litros de agua por día para cuidar tus cuerdas vocales. Y si tenés una disfonía que dura más de 7 a 10 días, no dudes en consultar con tu otorrinolaringólogo para hacerte un chequeo. No lo dudes. Y de esta manera llegamos al final de Saludable. Gracias a ustedes por acompañarnos. También le agradecemos al productor del programa, Sebastián Divelli, a Gonzalo Terán, que está en la operación técnica, y Diego Cabral en la edición. Gracias, Marcelo Stajan, por acompañarnos hoy en este programa, y gracias a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene.